Hola Laura, estamos aquí con Laura desde Colombia, ¿verdad? No, de Guatemala. Ostras, fatal. O sea, estoy fatal, ¿eh? Esto es porque vengo del COVID hace poco, que he pasado el COVID durante una semana y me ha trastocado un poco las neuronas. Todavía las tengo un poco Pero, trastocadas. De Guatemala, ¿de qué ciudad, en qué ciudad vives? Ciudad de Misco ¿Es una ciudad pequeña o grande? es pequeña, pequeñita. Vale, pues aquí tenemos a Laura de Honduras y que contactó conmigo hace bastante tiempo, que ya nos conocemos, porque Laura hizo un gran trabajo con un talk, el talk del que hablamos, llevamos un tiempo hablando largo, y está aquí para darnos su testimonio que es súper bueno. Entonces, Laura, cuéntanos un poco en qué consistía el talk que tú tenías. Sí, Rafa, el toque que tenía era religioso. Entonces, de repente un día apareció el pensamiento de que si me iba a ir al infierno y pues empecé con esa duda y fue como que, ¿por qué yo me voy a ir al infierno? Pero sí, fue un pensamiento muy, para mí fue de miedo porque realmente me dio mucho miedo pensar en eso. Entonces, como yo soy cristiana y entonces nosotros creemos en la salvación por medio de Cristo, entonces yo dije, ¿cómo voy a perder la salvación? Y empecé a investigar acerca de ese tema. Entonces mi mente se empezó a llenar, a hacer compulsiones acerca de cómo saber si no me iba a ir al infierno. Empecé a hacer oraciones, oraba a cada hora para tratar de resolver la duda. Entonces yo decía, si oro, la duda se va a ir. Si oro, se va a ir. Entonces, pero lo que hice fue alimentar a ese pensamiento y cada vez se volvió como un monstruo, ¿verdad? Yo lo veo como un monstruito que era chiquito y se volvió gigante. Entonces, eh, sí, lo tenía todo el día y quería quitarlo. Era como un bicho en mi cabeza. Oye, Y y causaba mucha angustia, mucha ansiedad, ¿verdad? sí, lo que me causaba a mí era tristeza. Entonces, Ah, tristeza era una tristeza profunda ok. que, y ansiedad también. Entonces me tiraba al suelo y decía, ya no quiero tener esto, quiero quitarlo. Y no comía, no podía, o sea, mi vida se terminó por el TOC, entonces me quedé encerrada en mi casa, solo dormía, quería seguir, estar durmiendo para no tener el pensamiento. O sea, el momento que yo podía descansar era cuando dormía. Entonces, pero luego empecé a tener más y más y más pensamientos, entonces sí se volvió como muy, muy tormentoso. Entonces sí llegué al punto en que dije, bueno, yo ya no quiero vivir con esto, yo no voy a soportar esto, bueno, yo me voy a suicidar y lo pensé y lo hice. Entonces, Bueno, lo intentaste porque todavía estás entre nosotros. sí, lo intenté y fue como que tomé esa decisión y dije, voy a ir a comprar el veneno para tomármelo y entonces dije, bueno, lo voy a hacer y entonces me lo tomé y me llevaron de emergencia al hospital y de ahí me puse a reflexionar, me hicieron un lavado de estómago, eh, me dejaron una sonda en la nariz, todo. Entonces yo en ese tiempo reflexioné y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué hice esto? ¿Qué? Entonces, ya de regreso para cuando ya venía a mi casa, en el carro miraba al cielo y le dije, Dios, si tú me dejaste que yo pasara por esta prueba, por Ujú. esto lo acepto, Lo acepto que, acepto. acepto que estoy pasando así, que mi mente se enfermó, que los pensamientos intrusivos llegaron y entonces lo acepto, voy a dejar que estén ahí, voy a vivir así
y voy a hacer lo posible por salir adelante en lo que yo pueda. Luego empecé con la terapia y con el medicamento y me ayudó. Empecé poco a poco, ya tenía días buenos, un día bueno, un día no, y así. Pero Ujú, siempre te daba la tentación de hacer las compulsiones. claro. O sea, siempre me daba la tentación de, bueno, quiero quitarme hoy la duda Ujú. y voy a orar, pero yo sabía que si hacía eso me iba a dar más ansiedad. Podía tener una paz durante una Ah, hora podía tener paz, ah, pero mi doctor me decía, lo que tú vas a hacer es que tienes una paz barata, paz barata, qué bueno. una paz barata que te va a tardar un día o unas horas, pero luego va a venir el pensamiento con mucha más fuerza. Oye, Entonces, Laura, ¿y cómo conociste a este terapeuta, cómo encontraste un buen terapeuta, que es difícil? sí, tenía una amiga que tuvo depresión y ella me dijo, Laura, no puedes estar así, Te te recomendó. te voy a hacer cita. Ella ni siquiera me preguntó, me dijo, te hago una cita y tal día vas y ya. Y entonces, sí que hiciste terapia conductual para eso, ¿verdad? Sí, terapia conductual. O sea, Entonces empecé a, ¿cómo lo hacías? ¿En qué consistía tu terapia? sí, mi terapia consistía, primero aprendía poco a poco, porque cuando tú estás en ese rollo de tener el pensamiento todo el tiempo, solo piensas en eso. Entonces, cuando mi médico me hablaba, yo ni le ponía atención porque estaba pensando en ese pensamiento. Entonces, él empezó poco a poco a hablarme sobre que lo que tenía era un trastorno obsesivo compulsivo. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Eh, pero sí sentí alivio cuando me dijeron tenía un TOC. O sea, hablaba con él y él me entendía, entonces yo me sentía aliviada. Cada vez que iba con él me sentía aliviada porque él me entendía, me comprendía y sabía qué es lo que estaba pasando. Entonces empecé y me dijo que la primera sesión me dijo que lo que tenía era pensamientos irracionales. Yo decía, ¿qué es un pensamiento irracional? Pues es un pensamiento que no es real, que es una idea nada más que está en la mente y es una idea. Y decía él, cada vez que yo llegaba con él, me decía, es una idea. No todas las ideas que están en tu mente son reales, son ciertas. Pero tú Y en tienes, ese momento, perdona, Laura, tú en ese momento no conocías mi método de los 4 pasos de afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo, ¿no? ¿Verdad? No habías leído todavía, ¿verdad? no, al principio no, ni tenía idea de esos Pero con pasos. la terapia hiciste algo parecido, seguramente. Sí, y mi doctor me prestó tus libros Mm. de El arte de no amargarte la vida y Las gafas de la felicidad. Entonces, cuando los leí dije, wow, ¿por qué he estado preocupada toda mi vida? ¿Por qué he estado tan, o sea, la vida es sencilla, yo me la he complicado tanto? Y empecé a conocer tu terapia y empecé a ver tus videos y yo decía, wow, todas las mañanas me despertaba y veía un video tuyo y decía, y me hacía reflexionar y podía tener un día bonito, o sea, Y, de perdona, tenerla. Laura, ¿y el último libro, Nada es tan terrible, lo leíste mientras hacías la... mientras estabas haciendo... ¿Cuándo lo leíste ese? Porque allí sí que hablaba de los 4 pasos. Sí, tu libro de Nada es tan terrible lo leí hace poco Ah, y dije, me sorprendí porque empecé a leer los pasos y yo dije, yo ya he hecho esto, yo ya he hecho estos pasos, eh, pero no sabía cómo era, pero me faltaba completar un paso. Entonces yo decía, ah, si yo hubiera sabido de estos 4 pasos, hubiera salido mucho más rápido.
O sea, si la gente tuviera en sus manos esta, esta, esta conjunto de enseñanzas, pues saldría rapidísimo. Entonces yo cuando lo leí, esto ya lo hice de flotar, de dejar pasar el tiempo, de afrontarme, me hacía falta. Entonces, cuando tuve una recaída fue cuando empecé a hacer afrontar y entonces veía en YouTube videos sobre el infierno y entonces Esa fue tu era manera de afrontar. afrontar, Laura, ¿verdad? Tú como tenías Sí, el miedo, fíjate que en el top ya hemos dicho muchas veces que siempre hay una duda amenaza. Por ejemplo, en tu caso era la duda amenaza era, ostras, ¿y si voy a ir al infierno? ¿Y si me voy a condenar por el motivo que sea? ¿Vale? Esta era tu duda amenaza. Entonces, la exposición que tú hacías, el afrontamiento que tú hacías era, podía ser buscar vídeos en YouTube acerca de condenaciones de personas que se condenaban en el infierno, ¿vale? Otra es imaginarlo, ¿no? Imaginar que te condenas en el infierno durante un buen rato cada día, etcétera. O sea, te expones a tu peor pensamiento, a tu peor fantasía y la dejas ahí. Es eso lo que hacías, ¿verdad? sí. Primero era pensar, entonces me imaginaba que me estaba quemando en el infierno. O sea, sí, me imaginaba que estaba ardiendo, o sea, que estaba quemándome y me daba, y sí, sudaba, y yo le decía a mi hermana, no aguanto, ya no aguanto, sudaba, mi corazón se aceleraba porque estaba enfrentándolo y era como que mi corazón, o sea, yo sentía que no podía más y me ponía a llorar, pero sí lo logré hacer. Luego primero imaginé que estaba ahí y eso era muy difícil y lo hacía más en las noches, entonces, y decía, bueno, hoy voy a tomarme el tiempo de pensar 5 minutos, 10 minutos que estoy en el infierno. Y luego lo hice como una semana. Luego sí ya me atreví a tomar un video, a buscar un video de YouTube sobre el infierno, cómo es el infierno. Y pasaban imágenes Wow. y decían, las imágenes que vas a ver son muy fuertes y muy sensibles, si eres muy sensible, no las veas. Y decía, pero yo lo tengo que hacer y lo voy a probar. Quiero hacerlo porque yo no quiero vivir con el TOC toda mi Y vida, no fíjate, quiero Laura, vivir. que todo eso te provocaba una gran ansiedad, pero entonces tú aplicabas el segundo paso, que es aceptar. Y ese es el paso más difícil, aceptar. Tienes que Sí, aceptar toda la ansiedad que te está viniendo, saber que la tienes que pasar y acostumbrarte a ella. Esto es lo más difícil, porque corrígeme si me equivoco. Antes de conseguirlo, durante mucho tiempo uno piensa que eso es imposible, que eso es tan desagradable que ¿cómo lo voy a aceptar? ¿Cómo me voy a acostumbrar a eso? Jamás me acostumbraré a una porquería tan grande. Pero se hace, ¿verdad? sí, sí se puede, o sea, sí se puede y decir, bueno, cuando vino el pensamiento otra vez y tuve la recaída, bueno, dije, bueno, quédate pensamiento todo el tiempo que quieras en mi mente, si quieres estar un mes, 2 meses, 3 meses, y voy a enfrentarlo, voy a, a pensar que estoy ahí, aceptaba y decía, bueno, si me tocó vivir ahí en el infierno, me tocó. Entonces yo decía, y bueno, entonces lo empecé a hacer y vi resultados a las 4 semanas, ya no estaba el pensamiento, se había ido. Y yo Esto, decía, pero también o yo sea, creo que fuiste tan rápido, primero porque ya tenías cierto entreno previo, porque esto era una recaída, y lo hiciste muy bien. Lo hiciste afrontando a tope todos los días, aceptando de verdad. Y entonces, ¿qué pasó? Que al cabo de 4 semanas aquello fue desapareciendo, ¿no? O desapareció del todo. desapareció, desapareció del todo. Incluso yo decía, bueno, hoy me toca otra vez ver el video y ya no me provocaba miedo. O sea, ya, ¿Y ahora qué me- tal estás a día de hoy? ahorita estoy recuperada al 100. O Entonces, sea, yo nunca, ¿te vienen pensamientos alguna vez, aunque sean unos flashes muy pequeños? ya no,
Ya ni ya siquiera. no me vienen, ya no, ya no aparecen, ahorita ya no, hasta incluso yo digo voy a invocarlos Y no. y no aparecen. Oye, yo Entonces, tengo una pregunta que a veces suelo hacer, que es, oye, Laura, ¿y si te volviese a dar otra recaída, qué? ¿Te da miedo eso? ahora ya no, ¿Por qué? porque ya tengo las herramientas para poder enfrentarlo y poder hacer volver a aplicar la psicología conductual. Y yo estoy segura de que, o sea, ya estoy segura de que sí funciona, entonces no me da miedo, ya no me da miedo ahora. Es O como sea decir, que bueno, has conseguido un cambio alucinante, ¿verdad? sí, yo, o sea, yo aplico lo que está en tu libro, lo apliqué y sí funciona. Entonces yo tengo amigas, entonces yo les recomiendo tus libros que tienen TOC también, entonces les digo, sí se puede. Incluso hay gente que me decía, el TOC no se cura, tú vas a vivir todo el tiempo así, pero sí se cura. Sí hay una solución, sí hay una esperanza, sí hay algo, hay salida, Porque hay ¿cuánto tiempo estuviste tú, digamos, sufriendo el TOC? ¿Cuántos años? como tres Tres, años. 3 años. Y desde que te pusiste a hacer el trabajo con tu terapeuta y te pusiste bien en la primera ocasión, antes de tener la recaída, ¿cuánto tiempo estuviste ahí trabajando? Trabajando bien, bien, 1 año y medio. Pero tardaste 1 año y medio y te pusiste bien, lo que pasa es que luego tuviste una recaída, pero esta recaída ha sido muy rápido, ha estado 4 semanas solo. Sí, Vale, sí, fue fenomenal. muy rápido. Oye, y seguro que hay personas que se están preguntando, porque lo has mencionado antes, el tema de la medicación. Ahora, ¿qué medicación estás tomando, Laura? Yo tomo fluoxetina, Muy bien, es un antidepresivo, tomo ketiapina, muy que bien. es un antipsicótico. Vale. Estoy bajándole las dosis, me están bajando las dosis, gracias a Dios, pero yo veo el medicamento como un medio, no un Una fin. ayuda, exactamente. Sí, es una ayuda, lo que hace es que te hace ver un poco y, Te lo, y te lo ver la rebajó un cosa. poco, ¿verdad? Sí, me la van bajando, me la van quitando. No, pero quiero decir que el medicamento, ¿tú en qué medida, en qué porcentaje dirías que te ayudó? O sea, en que te rebajó el nivel de ansiedad del TOC o lo que sea. Porque esto varía mucho de una persona a otra. Hay gente que no le hace nada, ¿eh? Y hay gente que le... Yo he conocido gente que se lo ha quitado del todo también. Eso sí, mientras lo toma. Pocos casos, pero conozco también, ¿eh? Y en mucha gente se lo rebaja en alguna medida. ¿En qué medida te lo rebajaba? Pues a mí me ayudó el medicamento un 50%. Fenomenal, perfecto. Pero fíjate que 50. no te libró de tener una recaída. No, o sea, el medicamento no es que sea la solución, no, Exactamente. los medicamentos no son la solución. Hay personas que piensan que los medicamentos los van a curar, pero Exactamente. realmente no, o sea, es la terapia, la Sí. terapia conductual. Sobre Sí, eso, Laura, permíteme que le comente a la gente que nosotros en mi centro, cuando viene alguien y vamos a tratar el TOC o los ataques de pánico, si la persona no ha tomado ningún antidepresivo, no los ha tomado hasta ahora, nosotros lo hacemos sin el antidepresivo. Ahora, si viene tomándolo y esa le ayuda un poco, pues seguimos tomándolo hasta acabar el trabajo y luego ya lo vamos reduciendo hasta eliminarlo. Se puede hacer de una manera u otra. Nosotros siempre preferimos hacerlo sin para que la persona se dé cuenta de que no lo necesita, de que lo puede hacer sin, porque se puede hacer perfectamente. Bueno, te puede costar un poco más, un poco menos, pero se puede hacer igual. Pero es verdad que si ya lo viene tomando y le va un poco bien, pues aprovechamos esa ayudita, ¿no? Eso también lo hacemos. Oye, Laura, ¿qué le dirías a la gente que
bueno, que esté ahora en medio de este berenjenal, de este problema, que es el TOC o los ataques de ansiedad, porque funcionan exactamente igual, es tenerle miedo a algo, ¿no? ¿Qué le podríamos decir? O si te vieses a tú misma, a ti misma, si le tuvieses que hablar a ti misma, a esa persona cuando estaba fatal, que tú decías, ya no puedo más, ¿qué le dirías? Le diría de que sí hay esperanza de que el TOC se cura, eh, que uno tiene que hacer el trabajo bien y aplicar los 4 pasos de afrontar, flotar, dejar pasar el tiempo. Y creo que eso, si uno lo aprende, uno no puede salir del TOC. O sea, parece imposible para algunas personas porque él dicen, no me voy a curar, pero sí se puede. O sea, sí se puede, sí hay una solución y, y, y Dios te da la fortaleza para poder seguir adelante. O sea, Él te pone a las personas indicadas. En mi caso, Dios puso las personas indicadas, que es el terapeuta, luego conocerte a ti, Ujú. leer tus libros, Gracias. eh, y ahora leer tus nuevos libros me da muchas herramientas para decir, hay vida, hay un después de todo esto, hay una victoria. O sea, no se imaginan lo que es la grandeza de la satisfacción que uno puede conseguir y decir, lo logré. O sea, apliqué los pasos y lo logré. Ahora puedo dar mi testimonio y decir, sí Qué se bueno. puede, Porque sí Laura, se yo puede. te pasé, ¿verdad? Como un texto de mi último libro PDF. ¿Verdad que te lo pasé? O sea, no lo recuerdo si te lo pasé o no. No, no me lo has pasado, Rafa. Vale, de acuerdo, pues estará a la venta dentro de muy pocos días. Yo te enviaré un ejemplar, ¿eh? Ay, gracias. Todavía no los No, tengo. sí, y sabes que conseguí, bueno, ahorita no me han traído el libro, pero ya pedí el libro de Claire Witt, Sí, 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 que se llama, sí, sí, exacto. ¿cómo se llama Autoayuda la para ley? esos nervios, sí. Este libro. Pero bueno, Y es dije, yo cierto también que, quiero tener. claro, que mi libro, Sin Miedo, que va sobre todo esto, sobre este proceso que ha hecho Laura también, estará a la venta dentro de muy poquito. De hecho, cuando oigáis este vídeo, pues supongo que ya estará a la venta, ¿no? Prácticamente. Laura, pues has hecho un trabajo increíble, ¿no? La verdad es que otro día que hablábamos tú y yo, tú me decías, bueno, lo has mencionado un poco en esa experiencia que tuviste cuando volvías a casa del hospital, que tú decías, bueno, estoy dispuesta, a ver, estoy tan mal que estoy dispuesta a hacer todo lo que sea necesario, ¿no? Ese tocar fondo va bien, ¿verdad? Porque dices, bueno, ok, tengo que afrontar todo esto y lo voy a hacer. Sí, ese día fue crucial. Fue un día de decir, bueno, cuando venía en el carro dije, después de salir del hospital, me tocó vivir esto, lo acepto, lo acepto. No importa si me tarde 10 años, 15, 20 años en salir, pero lo acepto. Y entonces ahí fue un cambio de actitud y de decir, bueno, voy a trabajar. Entonces ya con mi terapeuta empecé a trabajar muy bien. Entonces ya empecé a ver resultados, ya empecé a tener semanas buenas, días buenos, semanas donde no tenía el pensamiento. Y si venía, ya estaba preparada con las herramientas para poder eh, seguir y seguir y seguir. Entonces es un paso a la vez. No es de la noche a la mañana que uno quiera decir, ya me quiero curar. No, es poco a poco y si tú aplicas los 4 pasos, logras salir, Hay porque que los 4 tener, pasos, Laura, hay que tener una gran paciencia, ¿verdad? sí, sí, Inmensa es, paciencia, ¿no? sí, definitivamente es una paciencia que solo Dios te puede dar. Y Extraordinaria, la ¿verdad? verdad que sí, yo logré tener paciencia y ahora lo aplico a mi vida en todas las áreas. O sea, Porque esto lo que me ha pasado me ha servido para ser mejor persona, para entender, para llevar muy bien mi vida de otra forma y,
y me hubiese gustado mucho conocer esta psicología conductual, psicología cognitiva conductual desde hace muchos años. Creo que mi vida sería mucho más fácil, mucho Oye, hubiera Laura, sido. porque claro, en todos ese proceso, por ejemplo, cuando estuviste 1 año y medio allí trabajando en primer lugar, ¿no? Claro que allí decías, ostras, pues tengo días buenos, ¿no? O tengo alguna semana buena, pero luego no. Luego recaigo en lo de siempre, pero bueno, voy mejorando. Ahí es cuando tenías que ser muy paciente y decir, ok, estoy en el camino, adelante, ¿no? Esa era la parte más difícil, ¿verdad? Cuando todavía no ves tantos resultados, pero recaes, ves resultados, pero recaes, ves resultados, pero recaes. Eso debe ser especialmente difícil, ¿verdad? Sí, es difícil. Yo lo que decía ¿Cómo era, bueno, hoy mantenías voy la a... fe en el trabajo? eh, bueno, yo siempre tenía mi cuaderno y apuntaba, cuando estaba bien, apuntaba todo. Entonces decía, hoy me toca no hacer las compulsiones, no hacer... Cuando estaba mal, iba a mi cuaderno y empezaba a leer, bueno, esto me toca hacer, no hacer las compulsiones, eh, eh, dejar pasar el tiempo, distraerme, no estando, pues, mi doctor me decía, prohibido estar en tu cama, prohibido estar acostada, entonces lo que me decía, haz algo que te distraiga, entonces a mí me encantaba ver películas y cuando sentía ya había pasado 2 horas de la película y decía, no ha venido el pensamiento durante 2 horas, entonces decía, estoy avanzando. Entonces avanzaba y yo decía, entonces me estoy concentrando más. Entonces salía, me iba a la iglesia, a las reuniones de la iglesia y me sentaba con toda la gente y a veces sí salía corriendo y me iba al baño a llorar porque me daba un ataque de ansiedad. Porque en el lugar donde más aparecía el pensamiento era cuando estaba en la iglesia. O sea, estaba en plena iglesia y todos ahí sentados y decía, y venía el pensamiento, te vas a ir al infierno. Entonces yo salía corriendo de llorar al baño, pero decía, bueno, voy a regresar y regresaba y me sentaba otra vez. Entonces Wow. estaba todo el tiempo ahí y luego de salir decía, lo logré, logré estar ahí durante 3 horas y pude estar, me dio un ataque de ansiedad, pero regresé, no me fui. Sí, ahí, Entonces ahí así fuiste empecé a súper hacer valiente. eso. Ahí fuiste súper valiente ahí, ¿eh? Sí, y un día me fui a un retiro de 2 días. Yo dije que voy a hacer 2 días fuera de mi casa y si me da un ataque de ansiedad, y sí me dio ataques de ansiedad. Incluso, fíjate que te cuento una anécdota. Estaba en el retiro de 2 días, entonces estábamos reunidas y empezaron a hablar de la ansiedad. Qué casualidad que las amigas empezaron a hablar de la ansiedad y yo le decía, yo tengo TOC, y todas se me quedaron viendo así, con una cara de Sorpresa. asustadas y me dijeron, ¿qué es esto? Es que yo tengo pensamientos intrusivos y estoy medicada, entonces todos se me quedaron viendo así como que, ay, está loca o algo así, porque va a un psiquiatra y también dije, voy a un psiquiatra, pero luego me dio un ataque de ansiedad en la noche cuando era la cena, entonces salí rápido de la cena, me fui al lobby del hotel, Ujú. respiré profundo, me puse a llorar y una persona llegó conmigo que era conocida y me dijo, Laura, si quieres te puedes ir, si Ujú. quieres te pido un Uber y te vas y descansas en tu casa. Y yo dije, lo pensé y dije, no, yo no me voy a ir, yo me voy a quedar y lo voy a enfrentar. Y, y me quedé ese día, volví a entrar a la cena, luego me fui al cuarto de la habitación y pude dormir como nunca había dormido Wow. fuera de mi casa. Entonces, creo que es de ser valientes y decir, bueno, voy a enfrentarlo, lo voy a hacer y lo hice. Entonces, yo me siento muy orgullosa de, de, de mí porque no fue fácil, pero ahora veo los resultados y estoy contenta por eso. Has sido súper valiente. Además, fíjate, esa valentía y ese trabajo a súper largo plazo, que es el que tú has llevado a cabo. Porque nosotros podemos decir, sí, he sido valiente un día,
Sí, pero al ser valiente todos los días durante tanto tiempo, eso tiene un mérito brutal y tú lo has hecho. Sí. Y Dios me ayudó, Dios me ayudó. Bueno, la fortaleza que yo tuve es, es Dios. O sea, para mí Él es el que me ayudó a salir de esto. Entonces, Él nunca me dejó y siempre me daba fortaleza. Eh, de alguna forma me hablaba, de alguna forma yo podía ver que Él ponía a las personas indicadas, que ponía los momentos indicados para que yo pudiera avanzar. Entonces ahora yo le doy gloria a Él porque ahora estoy sana ¿Estás contenta y de haber hecho todo este esfuerzo, todo este trabajo? sí, ¿Vale la pena? sí vale la pena. Vale la pena y yo animo a todos los que estén pasando por eso, que ahorita ven todo negro, todo oscuro, todo como no hay solución, pero sí hay solución. Qué bueno. Entonces, yo admiro el trabajo que hacen los psiquiatras, los psicólogos, tu trabajo también. Admiro y digo, bueno, es una pasión que el poder hacer libros, escribir y poder ayudar a otras personas. Y cuando tú escuchas que sí ha funcionado lo que tú has escrito, ay, qué bonito. Es muy bonito, Es la un gran, verdad. es un gran privilegio el que Dios te ha dado, Rafael, Sí, la de verdad es que poder sí. ayudar a otras personas. Y eso no lo puedes comprar con nada, es una Sí, gran la verdad. bendición. La verdad es que sí, para mí es un trabajo maravilloso. Pues Laura, ha sido un placer tu testimonio, estar contigo aquí hoy. Esperemos que este vídeo ayude a un montón de personas, estoy seguro de que sí, que se hallarán que tendrán un TOC parecido, aunque es todo igual. TOC, ataques de pánico, hipocondría, miedo a las enfermedades, siempre miedo a unos pensamientos, miedo a unas sensaciones internas, miedo a las emociones y hay que dejarlo de tener miedo. Pues guapísima, te envío un beso muy grande allí a Honduras y nos vemos en otra Guatemala, Rafa, ocasión a Guatemala, pero qué horror. O sea, me he equivocado dos veces de país. es Dios mío, Guatemala. qué desastre. Eh, y otro día hacemos otra charla y hablamos más detalles de la Claro, con terapia. gusto, Rafa, con Pues te gusto. envío un abrazo muy grande. Gracias, Rafael, Dios te bendiga. Hasta luego. Bueno, he parado el vídeo aquí. Yo creo que quedará grabado. Espera que corto por aquí.